Los hermanos Karamazov, 1880. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Prefacio. Al abordar la biografía de mi héroe, Alexei Fyodorovich, experimento cierta perplejidad, aunque le llamo mi héroe. Sé que no es un gran hombre. Por lo tanto, se me dirigirán sin duda preguntas como estas. ¿Qué hay de notable en Alexei Fyodorovich para que lo haya elegido usted como héroe? ¿Qué ha hecho? ¿Quién lo conoce y por qué? ¿Hay alguna razón para que yo, lector, emplee mi tiempo en estudiar su vida? La última pregunta es la más embarazosa, pues la única respuesta que puedo dar es esta. Tal vez. Eso lo verá usted leyendo la novela. Pero, ¿y si después de leerla el lector no ve en mi héroe nada de particular? Digo esto porque preveo que puede ocurrir así. A mis ojos el personaje es notable, pero no tengo ninguna confianza en convencer de ello al lector. Es un hombre que procede con seguridad, pero de un modo vago y oscuro. Sin embargo, resultaría sorprendente en nuestra época pedir a las personas claridad. De lo que no hay duda es de que es un ser extraño, incluso original. Pero estas características, lejos de conferir el derecho de atraer la atención, representan un perjuicio, especialmente cuando todo el mundo se esfuerza en coordinar las individualidades y extraer un sentido general del absurdo colectivo. El hombre original es, en la mayoría de los casos, un individuo que se aísla de los demás. ¿No es cierto? Si alguien me contradice en este último punto diciendo, eso no es verdad, o eso no es siempre verdad, ello me animará a creer en el valor de mi héroe. Pues yo juzgo que el hombre original no solamente no es siempre el individuo que se coloca aparte, sino que puede poseer la quinta esencia del patrimonio común, aunque sus contemporáneos lo repudien durante cierto tiempo. De buena gana habría prescindido de estas explicaciones confusas y desprovistas de interés, y habría empezado sencillamente por el primer capítulo, sin preámbulo alguno, diciéndome, si mi obra gusta, se leerá. Pero lo malo es que presento una biografía en dos novelas. La principal es la segunda, donde la actividad de mi héroe se desarrolla en la época presente. La primera transcurre hace 13 años. En realidad, solo se recogen en ella unos momentos de la primera juventud del héroe, pero es indispensable, pues de no existir esta primera novela, muchos detalles de la segunda serían incomprensibles. Pero todo esto no hace sino aumentar mi confusión. Si yo, como biógrafo, considero que una novela habría bastado para presentar a un héroe tan modesto, tan poco definido, ¿cómo justificar que lo presente en dos? Como no confío en poder resolver estos problemas, los dejo en suspenso. Ya sé que el lector con su perspicacia advertirá que esta era mi finalidad desde el principio, y me reprochará haber perdido el tiempo diciendo cosas inútiles. A eso responderé que lo he hecho por cortesía, aunque también he procedido con astucia, ya que he prevenido al lector. Por lo demás me complace que mi novela se haya dividido por sí misma en dos relatos, sin perder su unidad. Una vez que conozca el primero, el lector decidirá si vale la pena empezar el segundo. Evidentemente, cada cual es dueño de sus actos, y el lector puede cerrar el libro sin pasar de las primeras páginas del primer relato y no volverlo a abrir. Pero hay lectores de espíritu delicado, que quieren llegar hasta el fin para no caer en la parcialidad. Entre ellos figuran todos los críticos rusos. Uno se anima al verse frente a ellos. A pesar de su táctica metódica, les he proporcionado un argumento de los más decisivos para dejar la lectura en el primer episodio de la novela. Con esto doy mi prefacio por terminado. Convengo en que podría haber prescindido de él. Pero ya que está escrito, conservémoslo. Y ahora, empecemos. El autor. Primera parte. Libro primero. Historia de una familia. Capítulo primero. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor, Teodoro. Pavlovich, cuya trágica muerte ocurrida 13 años atrás,
había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda. Fyodor Pavlovich era uno de esos hombres corrompidos que al mismo tiempo son unos ineptos, tipo extraño, pero bastante frecuente, y que lo único que saben es defender sus intereses. Este pequeño propietario empezó con casi nada, y pronto adquirió fama de gorrista. Pero a su muerte poseía unos 100.000 rublos de plata. Esto no le había impedido ser durante su vida uno de los hombres más extravagantes de nuestro distrito. Digo extravagante y no imbécil, porque esta clase de individuos suelen ser inteligentes y astutos. La suya es una ineptitud específica, nacional. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. El mayor, Dmitri, del primer matrimonio, y los otros 2, Iván y Alexei, del segundo. Su primera esposa pertenecía a una familia noble, los Miusov, acaudalados propietarios del mismo distrito. ¿Cómo aquella joven dotada y además bonita, despierta, de espíritu refinado, ese tipo que tanto abunda entre nuestras contemporáneas, había podido casarse con semejante calavera, como llamaban a mi desgraciado personaje? No creo necesario extenderme con largas explicaciones sobre este punto. Conocí a una joven de la penúltima generación romántica que después de sentir durante varios años un amor misterioso por un caballero con el que podía casarse sin impedimento alguno, se creó ella misma una serie de obstáculos insuperables para esta unión. Una noche tempestuosa, se arrojó desde lo alto de un acantilado a un río rápido y profundo. Así pereció víctima de su imaginación, tan solo por parecerse a la Ofelia de Shakespeare. Si aquel acantilado por el que sentía un cariño especial hubiera sido menos pintoresco, o una simple, baja y prosaica orilla, sin duda aquella desgraciada no se habría suicidado. El hecho es verídico, y seguramente en las 2 o 3 últimas generaciones rusas se han producido muchos casos semejantes. La resolución de Adelaida Miusov fue también, sin duda, consecuencia de influencias ajenas, la exasperación de un alma cautiva. Tal vez su deseo fue emanciparse, protestar contra los convencionalismos sociales y el despotismo de su familia. Su generosa imaginación le presentó momentáneamente a Fyodor Pavlovich, a pesar de su reputación de gorrista, como uno de los elementos más audaces y maliciosos de aquella época, que evolucionaba en sentido favorable, cuando no era otra cosa que un bufón de mala fe. Lo más incitante de la aventura fue un rapto que encantó a Adelaida Ivanovna. Fyodor Pavlovich, debido a su situación, estaba especialmente dispuesto a realizar tales golpes de mano. Quería abrirse camino a toda costa, y le pareció una excelente oportunidad introducirse en una buena familia y embolsarse una bonita dote. En cuanto al amor, no existía por ninguna de las 2 partes, a pesar de la belleza de la joven. Este episodio fue seguramente un caso único en la vida de Fyodor Pavlovich, que tenía verdadera debilidad por el bello sexo, y estaba siempre dispuesto a quedar prendido de unas faldas con tal que le gustasen. Pero la raptada no ejercía sobre él ninguna atracción de tipo sensual. Adelaida Ivanovna advirtió muy pronto que su marido solo le inspiraba desprecio. En estas circunstancias, las desavenencias conyugales no se hicieron esperar. A pesar de que la familia de la fugitiva aceptó el hecho consumado y envió su dote a Adelaida Ivanovna, el hogar empezó a ser escenario de continuas riñas y de una vida desordenada. Se dice que la joven se mostró mucho más noble y digna que Fyodor Pavlovich, el cual, como se supo más tarde, ocultó a su mujer el capital que poseía, 25.000 rublos, de los que ella no oyó nunca hablar. Además, estuvo mucho tiempo haciendo las necesarias gestiones para que su mujer le transmitiera en buena y debida forma un caserío y una hermosa casa que formaban parte de su dote. Lo consiguió porque sus peticiones insistentes y desvergonzadas enojaban de tal modo a su mujer, que ésta acabó cediendo por cansancio. Por fortuna, la familia intervino y puso freno a la rapacidad de Fyodor Pavlovich. Se sabe que los esposos llegaban frecuentemente a las manos,
Pero se dice que no era Fyodor Pavlovich el que daba los golpes, sino Adelaida Ivanovna, mujer morena, arrebatada, valerosa, irascible y dotada de un asombroso vigor. Esta acabó por huir con un estudiante que se caía de miseria, dejando en brazos de su marido un niño de 3 años, Mitya. El esposo se apresuró a convertir su casa en un harén y a organizar toda clase de francachelas. Además, recorrió la provincia lamentándose ante el primero que encontraba de la huida de Adelaida Ivanovna, a lo que añadía una serie de detalles sorprendentes sobre su vida conyugal. Se diría que gozaba representando ante todo el mundo el ridículo papel de marido engañado y pintando su infortunio con vivos colores. Tan contento está usted a pesar de su desgracia, Fyodor Pavlovich, que parece un hombre que acaba de ascender en su carrera, le decían los bromistas. No pocos afirmaban que se sentía feliz al mostrarse en su nuevo papel de bufón, y que para hacer reír más fingía no darse cuenta de su cómica situación. ¿Quién sabe si procedía así por ingenuidad? Al fin logró dar con la pista de la fugitiva. La infeliz se hallaba en Petersburgo, donde había terminado de emanciparse. Fyodor Pavlovich empezó a prepararse para partir. ¿Con qué propósito? Ni él mismo lo sabía. Tal vez estaba verdaderamente decidido a trasladarse a Petersburgo, pero una vez adoptada esta resolución, consideró que tenía derecho, a fin de tomar ánimos, a emborracharse en toda regla. Entretanto, la familia de su mujer se enteró de que la desgraciada había muerto en un tugurio, según unos, a consecuencia de unas fiebres tifoideas, según otros, de hambre. Fyodor Pavlovich estaba ebrio cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposa, y cuentan que echó a correr por las calles, levantando los brazos al cielo y gritando alborozado: «Ahora, Señor, ya no retienes a tu siervo». Otros aseguran que lloraba como un niño, hasta el punto de que daba pena verle, a pesar de la aversión que inspiraba. Es muy posible que ambas versiones se ajustasen a la verdad, es decir, que se alegrase de su liberación y que llorara a su libertadora. Las personas, incluso las peores, suelen ser más cándidas, más simples de lo que suponemos, sin excluirnos a nosotros.